Hola, es una alegría poder continuar en el día de hoy con otro tema en esta serie, El resplandor de su gloria. Y en la presentación anterior habíamos visto eh, cómo Dios eh, tiene un muro de protección alrededor de aquellos que le temen y cómo los defiende en contra del ataque del enemigo. Y habiendo visto eso, vemos que tenemos la necesidad de volver a mirar a Cristo. Necesitamos volver a Cristo para poder entender un poco más respecto de su misión, de qué es lo que Él vino a hacer en esta tierra, de qué es lo que Él nos enseña y respecto de qué es lo que nosotros tenemos que mirar y entender respecto de su misión aquí. Leamos entonces el primer versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y dice así: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El contexto de este versículo, ¿qué es lo que nos viene diciendo? Nos viene diciendo que en el pacto nuevo hemos de contemplar la gloria de Cristo. Y es mirando la gloria de Cristo es como somos transformados a la imagen misma del Señor. ¿Y qué es lo que nos sucede cuando nosotros miramos la gloria de Cristo? ¿Qué es lo que sucede cuando miramos a Cristo? Cuando miramos a Cristo, estamos viendo al Padre y conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios. La gloria de Cristo como unigénito del Padre es revelarnos la gloria del Padre. Noten ustedes lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de Cristo. Dice que el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es, ahí tenemos el verbo siendo, ¿no? Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. En ese sentido, Cristo es la gloria de Dios magnificada, magnificada en el sentido de expandida, aclarada, hecha manifiesta, vivida, detallada. Cristo es el brillo más intenso de la gloria de Dios. Cristo es la iluminación en su expresión más pura, más nítida, más completa, toda completa del carácter de Dios. Porque esa es la gloria de Dios, su carácter. Esto lo sabemos porque Moisés le pidió que le muestre su gloria y Dios le reveló los atributos de su carácter. Esto lo sabemos porque la manifestación de Cristo en esta vida fue justamente de los frutos del Espíritu de Dios, como lo describimos en el primer tema de esta serie. Así, la gloria de Cristo es la revelación del carácter de Dios en su vida. Y eso es lo que hemos de contemplar para ser transformados de gloria en gloria. Y ahora, habiendo dicho eso, ¿qué más vemos en Cristo? ¿Qué es lo que Él declaró respecto de su relación con el Padre y de su misión? Leamos Juan capítulo 1, versículo 18. Dice así: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios ningún hombre lo ha podido ver jamás, sin embargo, sí Cristo. Por eso Cristo que está en el seno del Padre, Él puede dar a conocer al Padre. El Hijo de Dios es quien da a conocer y nos revela cómo es Dios. Y Cristo es aún más específico aún. Dice en Mateo capítulo 11, el versículo 27 en adelante: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cristo recibió todas las cosas del Padre, absolutamente todas. El que verdaderamente conoce a Cristo es el Padre. El que verdaderamente conoce al Padre es el Hijo. Y nos dice aún más: la única manera de conocer al Padre es por medio de su Hijo. Es Cristo el que nos revela y nos da a conocer a Dios. Y Él hace esto básicamente por medio de cuatro principales fuentes de revelación. Hay más, pero principalmente por cuatro principales fuentes de revelación. En primer lugar, por medio de todas las cosas creadas. Romanos capítulo 1 nos habla acerca de esto. En segundo lugar, nos revela al Padre por medio de su palabra, la Biblia escrita, así como la tenemos hoy designada. Es Jesús quien nos habla por medio de sus profetas, y así nos revela al Padre. El tercer medio de revelación es por medio del Espíritu de Cristo, quien nos habla a nuestro corazón y nos guía
y nos dice, este es el camino, no torzáis ni a derecha ni a izquierda, andad por él. Es el Espíritu de Cristo el que nos revela nuestro pecado y nos lleva a sus pies para que aprendamos del Padre, a los pies de Cristo. Y en cuarto y último lugar, nos revela al Padre en su propia vida. Jesús, Cristo, nos revela al Padre en lo que Él vivió y en lo que Él hizo. Y me gustaría en primer lugar enfocarme en lo que Cristo revela, declara del Padre, en sus palabras y enseñanzas. ¿Qué es lo que Cristo enseñó respecto de Dios y el reino de Dios? Primero vean lo que Jesús dice respecto de sus palabras, ¿no? De dónde salen sus palabras. Juan 12:49 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo tan solo expresó lo que el Padre le dio a decir. Las palabras que Cristo habló fueron tan solo lo que el Padre quería que dijera. En ese sentido, no hubo ninguna palabra de Cristo que no fuera en la perfecta voluntad del Padre. No hubo ninguna palabra de Cristo que no le haya sido dada por su Padre. No solamente eso, sino que Cristo habló las palabras como el Padre le enseñó. Siendo esto así, confirmamos aún más que del Padre habló Cristo cuando habló. Quizás en ese sentido es seminal o fundacional el Sermón del Monte, donde él presenta los principios del reino de Dios. ¿Y qué es lo que dicen esos principios respecto de Dios mismo? En el día de hoy toquemos solamente un aspecto de este sermón. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43. Dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Noten ustedes que Cristo nos dice que se nos ha dicho que hemos de amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? ¿Cuál es la palabra del Padre? Que hemos de amar a los que son nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y persiguen. Así, haciendo esto, seremos entonces hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque Él es así. Él no es de otra manera. Dios ama a sus enemigos, bendice a los que lo maldicen, hace el bien a los que lo aborrecen. Dios es de esa forma. No puede Él ser diferente. Dios es bueno y de la fuente del bien solo puede salir el bien. No es una fuente de agua mixta. En ese sentido, la demostración más absoluta de esta realidad la tenemos en la historia de la humanidad. Fue el hombre el que se alejó de Dios y se enemistó con Él. Y a pesar de eso, a pesar de que nosotros nos habíamos declarado su enemigo, Él nos siguió amando, siguió bendiciéndonos y siguió haciéndonos el bien. Esto siempre es así. Y en esto consiste la perfección a la cual somos todos invitados. ¿Y qué más enseñó Jesús en sus palabras respecto de Dios? En Juan 16:27 nos dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo nos ama y nos ama de tal manera que ha enviado a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre revela el amor por la humanidad al darnos a su Hijo. Y en aquellos que aceptan a su Hijo creyendo que salió del Padre, le dan un canal a Dios para que ese amor pueda ser manifestado y revelado. Se hacen receptores, abren su vida para que Dios pueda manifestar su amor en ellos. Y sigue diciendo, sigue diciendo Juan el capítulo 3, el versículo 17, que Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Dios no envió a Cristo para condenación, sino para salvación, para que el mundo aceptándole quede libre de la condenación y sea salvo. En la vida de Jesús vemos el amor de Dios desplegado, manifestado en palabras y en acciones, para que contemplando a Cristo conozcamos al Padre y así en Él estemos libres de condenación. Y habiendo visto estas simples palabras de Cristo, entremos en la vida misma de Cristo respecto de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que la vida de Jesús nos dice respecto de la vida del Padre? ¿Qué es lo que la vida de Jesús nos revela de cómo es Dios? Al respecto, leamos en primer lugar Salmos capítulo 119, el versículo 172. Dice así: Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son la justicia de Dios, son la revelación de cómo es Dios. Pero como sabemos, la ley de Dios es espiritual. El mandamiento no adulterarás no solamente cubre el acto en sí mismo, sino que también va al corazón del hombre, declarándole que si tan solo en su pensamiento codicia a una mujer, ya ha cometido adulterio, ya ha pecado. Así, los mandamientos de Dios son la expresión de la forma de ser de Dios. Los 10 mandamientos son las palabras humanas que revelan el corazón, el ser, la vida, el espíritu de Dios. Y hablando de Jesús, nosotros leemos en Salmos 40 del versículo 8 en adelante que dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así, Cristo declara esto antes de su encarnación, declarando lo que Él ha venido haciendo y lo que hará cuando se halle en forma humana entre nosotros. Porque la ley de Dios está en su corazón, porque su delicia se encuentra en hacer la voluntad de Dios, entonces declara, proclama, vive la justicia de Dios. Le es imposible contener y ocultar las buenas nuevas de la salvación de Dios en palabras, en actos, en su vida misma. Y esta justicia de Dios es dada mediante la declaración de la verdad, mediante la publicación de la fidelidad de Dios en la salvación ofrecida. Así, Cristo nos vive la vida de Dios en carne humana. Esto es tan así que 1 Timoteo 3:16 nos dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La vida misma de Dios se nos manifestó, se nos reveló en la vida de Cristo. Y nos preguntamos, ¿qué vida vivió Cristo en esta tierra? ¿Cómo fue la vida de Cristo que nos declara la vida del Padre? ¿Qué es lo que notamos? ¿Qué es lo que vemos en la vida de Cristo que nos revela al Padre? Leamos Hechos capítulo 10:38, nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Es decir, el carácter, la forma del ser, la misión de Dios es hacer el bien y sanar a los oprimidos. Pero aún veámoslo en más detalle todo esto. Cómo la vida de Dios se manifestó en la vida de Jesús. Cómo la vida de Jesús nos dice cómo es el Padre. En qué aspectos específicos que notamos la vida de Cristo nos revela la vida de Dios. En ese sentido, quizás lo primero que notamos es lo que nos dice Mateo capítulo 8, versículo 3. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahí vemos que Cristo y por consiguiente Dios remueve la enfermedad y la plaga. Él no la crea. La enfermedad, el dolor, la plaga es consecuencia del mal y del pecado. Dios es la fuente de sanidad. En segundo lugar, leemos Lucas capítulo 8, versículo 24. Dice: Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Qué es lo que vemos de este versículo? Cristo y por consiguientemente el Padre no provoca las tormentas, sino que las detiene.
Dios es paz, y donde su palabra es recibida, allí no hay tormentas ni catástrofes. Cristo nunca provocó una tormenta, nunca ordenó un terremoto. Eso es totalmente la revelación que Cristo hace del Padre. En tercer lugar, leemos en Juan capítulo 11, 43, que dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió. Cristo, y por consiguiente Dios, es el que da vida. La vida procede del Padre. Leemos en Juan capítulo 5, 21 que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Cristo, reflejando al Padre, nos mostró que Él es el que levanta de los muertos. Así como el Padre da vida a los muertos, así también el Hijo. Recibir a Cristo es salir de la condenación y venir a vida eterna. Esto es así porque así como el Padre tiene vida única, propia, original, no derivada en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tenerla. Y esto es tan solo natural de que Dios da lo que tiene. Dios no puede dar lo que no tiene. Así Él da vida. En cuarto lugar, leemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo, y por consiguiente el Padre, tiene buenas nuevas para nosotros. Ha venido a sanar, a libertar, a dar vista a los que no ven. Cristo y el Padre consiguientemente no son opresores, sino que son libertadores. Dan libertad y ayudan a todo aquel que los deja hacer. Dios nos abre los ojos a la luz. Dios nos saca de la oscuridad, porque en Él no hay oscuridad. Dios es todo y tan solo luz. En quinto lugar, leemos en Mateo capítulo 7, el versículo 7 que dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cristo, y por consiguientemente Dios, es una ayuda constante para todo tiempo de necesidad. En sexto lugar, leemos en el libro de Juan capítulo 8, versículo 10 que dice, Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, revelando al Padre, es decir, Dios, es una fuente inagotable de misericordia y renovación del alma, y no un volcán lleno de ira y venganza. Atención con este punto. Jesús dijo en Juan 6:37, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Así es el Padre. Todo el que escucha la voz del Padre en Cristo y acepta la invitación, es acepto en el amado. Dios no rechaza a nadie. El que escucha la voz, Dios no echa fuera, sino que lo recibe con los brazos abiertos. Nadie que escuche la voz es rechazado. Y leemos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos así que estando a los pies de Cristo no hay condenación. ¿Acaso esto en sí mismo no es increíble? En Cristo no hay condenación. Leamos el séptimo punto y empezamos haciéndolo leyendo Lucas capítulo 8, versículo 37. Dice, Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Cristo, así como el Padre, no impone su presencia. A pesar de ser el creador y sustentador de todas las cosas, jamás impondrá su voluntad o presencia allí donde haya seres que no lo quieran tener presente en sus vidas.
Por eso ya al final de su misión en la tierra dice Lucas 13:35, He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Tanto habían complotado contra él, tanto era su anhelo de no verlo más, al punto de matarlo, que Cristo les iba a conceder ese pedido, y no lo iban a ver más, hasta que él volviera a reclamar la heredad en su trono de gloria. Ya no lo iban a ver más, su casa les iba a ser dejada desierta, les era concedido el deseo de su corazón. Así vemos que el Padre no impone su presencia. A pesar de que su presencia es vida y su presencia es luz, Él no se va a imponer allí donde no es deseado. Dios respeta la decisión de sus criaturas y si éstos lo quieren fuera de su vida, Él da la otra mejilla y se retira. El octavo y siguiente punto es que este rechazo no le es indiferente, no le fue indiferente. Cristo estaba lleno de emociones, lleno de amor por cada ser humano. Vean ustedes lo que dice Lucas capítulo 19, el versículo 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo, siendo la manifestación del amor de Dios en la tierra, y consiguientemente, y por esa razón el Padre, sufrieron del rechazo por parte de quienes ellos querían adoptar en la familia de Dios. Allí en ese último llamado y clamor de Cristo, en esas lágrimas vertidas por Jerusalén, vemos el sufrimiento que le provocaba el rechazo de su pueblo, porque los suyos vino y no lo recibieron. Jesús llora. Jesús lloró por ti y por mí. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿El Padre llora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que en estas lágrimas de Cristo Él no reflejó al Padre? En eso también Cristo reveló al Padre. Vean ustedes cómo dice Isaías capítulo 22, el versículo 4 en adelante. Dice, Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque días de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Versículo 9. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Versículo 12. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Vean ustedes cómo en este ejemplo nos dice que Dios llora amargamente por su pueblo. ¿Por qué? Porque le han rechazado, porque Él tiene que retirar su muro de protección, porque al rechazarle, Dios no los puede proteger más y se abren brechas y se multiplican las brechas que terminan en la destrucción del pueblo de Dios. Así ese día de alboroto y confusión que viene de parte del Señor Jehová es porque Él les da su deseo y se retira de su vida, no pudiéndolos proteger más. Así vemos al Padre, así vemos a Cristo llorar por la decisión que sus criaturas hacen. Lo que Cristo manifestó, el Padre también vive. El Padre, Cristo, ambos lloran por las elecciones que saben que las criaturas hacen que las llevarán a la muerte. En noveno lugar, leamos Mateo capítulo 26, versículo 59. Dice así, Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Cristo, y consiguientemente el Padre, cuando fue falsamente acusado, no respondió con acusación, no condenó, no acusó, sino que mansamente y en silencio fue llevado al matadero. Él no se defendió a sí mismo de las falsas acusaciones que le arrojaban. Simplemente dejó que las evidencias mismas demostraran dónde estaba la verdad. Cuando fue golpeado en una mejilla, puso la otra. Noten ustedes, cuando se rechaza a Dios, no es Dios el que mata al pueblo, sino que el pueblo mata al Hijo de Dios. Y si el Padre estuviera personalmente allí, también hubiesen intentado matarlo. Así, de hecho, lo hicieron en la persona de su Hijo, con lo que el rechazo de Dios lleva a la cruz de Cristo, lleva a la agonía de la crucifixión, lleva a las lágrimas que Cristo derrama. Cuando fue condenado, no condenó, no acusó, sino que en silencio fue llevado al matadero. No solamente eso, sino que leemos en Lucas 23-27 que dice: Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Su preocupación y su mente estaba en aquellos que lloraban por él y en aquellos que sufrían, que estaban alrededor de él por él. Y a ellos se les dirige el Salvador pidiéndoles que no lloren por él, no se preocupen por él, sino que lloren por sí mismas y por el futuro que se le venía a Jerusalén por el rechazo del Mesías. Cristo, cuando fue condenado, no solo que no acusó, ni gritó, ni demandó justicia, sino que estuvo atento a las necesidades de los que lo rodeaban. Así, el Padre, cuando fue acusado falsamente, en silencio sobrellevó la culpa ajena. Pensó en primer lugar en las necesidades de un universo entero al cual se le había llenado de mentiras respecto del Padre. Y pensando en ellos, pensando en la humanidad caída, fue todo lo que hizo. Se angustió y se afligió por el dolor que sobrevendría el aceptar las mentiras de Lucifer. Y Cristo, reflejando el corazón del Padre, ofreció voluntariamente su vida por la salvación de los que se perdían. Así vemos que Cristo, al ofrecer su propia vida, refleja al Padre. Vemos que el Padre mismo, si hubiese podido, hubiese dado su propia vida. Y, de hecho, dio eso y aún más. ¿Por qué dio más? Porque dio a su Hijo. En un décimo lugar, leemos en Lucas capítulo 23, versículo 34 que dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y cuando fue herido, cuando los soldados lo crucificaron y se repartieron sus ropas, su única posesión, Jesús no los atacó, no les respondió con palabras hirientes, no los condenó, no los reprimió, no tomó venganza causándoles dolor, sino que oró al Padre Celestial que los perdone porque no sabían lo que hacían, y los perdonó. Así es el Padre también. Aunque lo lastimemos con nuestro rechazo, Él no toma venganza, no ataca, no buscará cobrarse la cuenta por lo que nosotros le hicimos. El Padre, cuando mataron a su Hijo, no mandó un rayo para que mate a los atrevidos malvados. Dios no se vengó, contempló en agonía los sufrimientos de su Hijo. Permitió que le hiciéramos eso a Cristo para que nosotros conozcamos que Él no está enemistado con nosotros, sino que somos nosotros los que estamos enemistados con Él. Permitió que le hiciéramos eso para que conozcamos que a pesar de eso, aún nos ama y desea salvarnos. Y en duodécimo y último lugar, leamos Juan 19:7, dice: Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. En Deuteronomios 21:22 dice: Y si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo se negó a sí mismo, tomó su cruz y sufrió la muerte de cruz. La humillación de la muerte de cruz, la cruz del oprobio. Esa cruz le decía a la nación entera que el liderazgo espiritual de Israel lo consideraba a Jesús
como maldito por Dios, es decir, lo estaba poniendo a Cristo más allá de la salvación, lo condenaban a la muerte segunda. Esa muerte de cruz era la declaración a viva voz de que el liderazgo religioso ponía a Cristo como maldito de Dios. Y Cristo realmente pasó las agonías de la muerte al punto de que en su angustia exclamó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El peso de nuestro pecado le ocultaba el rostro del Padre y le costaba ver más allá de la tumba. Sin embargo, fue tan solo su confianza en su Padre y el conocer íntimamente a su Padre lo que hizo que no soltara su brazo. Satanás, a través de miles de formas diferentes, lo azotó por todos lados, para que soltara el brazo de su Padre. Pero su conocimiento personal, su relación con Él, el conocer al Padre tal cual era, le ayudó a no soltar el brazo, a pesar de que a la vista de todos los demás, Él era un maldito de Dios. Así el Hijo de Dios dejó que le hicieran lo que le hicieron. ¿Y qué creen ustedes? ¿Manifestó Cristo el carácter del Padre también allí? Por supuesto que sí. Por eso Él es la imagen perfecta del Padre. Y es así que, mirando a Cristo, vemos al Padre. Esto es tan verdad que Jesús dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. En Juan 14:9 Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Mirar a Cristo es mirar al Padre. Las palabras de Cristo son la obra del Padre. Las obras mismas de Cristo son las obras del Padre. Cada acción, cada pensamiento, cada mirada, cada ayuda, cada lágrima, cada emoción, cada suspiro reflejaba el corazón del Padre. Así, mirando a Cristo, vemos al Padre. Y siendo todo esto así, descubrimos una lección en esta serie de versículos. Y es que Cristo es el intérprete de la ley de Dios, porque Él declaró y manifestó los mandamientos de Dios, la justicia de Dios. Él los vivió en el espíritu con el cual fueron dados. Así vemos que las historias del Antiguo Testamento han de ser interpretadas a la luz de la vida de Cristo. Así vemos que las instrucciones del Antiguo Testamento son reveladas en Cristo. Y esto no es tan solo así, sino que vemos que es en el rechazo de Cristo donde se revela más grande su amor. Es en la cruz donde empezamos a comprender y ver la luz del amor de Dios. Es en la cruz donde las historias difíciles se hacen claras. Es en la cruz del rechazo que sufrió Cristo donde podemos ver y entender aquello que hoy nos cuesta ver y entender de otras historias. Así es mi anhelo que, mirando a Cristo, contemplándolo, veamos y descubramos la gloria del carácter de Dios en Él, y de esa forma, permaneciendo en esa contemplación, seamos transformados a su imagen de gloria en gloria. Gracias y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin castigo